arrenquem aquesta hora del Conèixer els experts. Helena. Sí, y ya tenemos aquí al doctor Benjamin Grish. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Encantado de estar una vez más aquí. Claro que sí. Volvemos una semana más. Hoy hablamos de radioterapia. Exacto, pero no para el cáncer, como hemos hablado otras veces, sino para enfermedades benignas. Claro. Hay una serie de enfermedades que no matan a nadie ni que son graves, pero que disminuyen la calidad de vida, que son progresivamente degenerativas e incapacitantes y que se pueden tratar de una forma muy efectiva con radioterapia. Entonces, Tienes muy bien acompañado muy para bien ello. acompañado, Exactamente. ¿De un quién? auténtico experto. Elena, ¿de quién? Del doctor Albert Viete. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenos días. Buenos días. ¿Qué diferencia hay entre la radioterapia de cáncer y la de las patologías benignas? Pues hay varias diferencias. La primera, evidentemente, es un tema de dosis. No tiene nada que ver las dosis altas que se dan para el tratamiento del cáncer con las dosis muy bajas que se dan en estos casos, y precisamente es que deben ser bajas porque si fueran altas no tendrían esta efectividad. Por tanto, es completamente distinto. Es como si habláramos de la misma máquina o el mismo tipo de tratamiento, pero con dos maneras de actuar y de administrarlo totalmente diferentes. Claro. Y con más potencia o menos potencia también, ¿no? Por supuesto. Pero ¿cuáles son las principales enfermedades benignas más comunes, ¿no? en nuestra realidad, en la actualidad, que se pueden tratar con radioterapia? Entonces, las enfermedades más comunes son las propias de la edad. A medida que nos vamos todos haciendo mayores y tal, pues entonces empiezan a aparecer pues, artrosis en las articulaciones, en la columna vertebral, empiezan a haber dolores crónicos, que uno empieza a tener que tomar antiinflamatorios y medicación, porque esta medicación tiene efectos secundarios. Entonces, como muy bien decía el doctor Viete, administrando unas dosis pequeñas de irradiación, se consigue un efecto antiinflamatorio y que el dolor en estas condiciones desaparezca. Y después también hay otra indicación que es en unos tejidos, ya no en personas mayores, sino jóvenes, que crecen más de la cuenta, que son las cicatrices de queloides, que son estas cicatrices que parecen como un chicle, que están a veces sobre un accidente, sobre la herida de un accidente o de una intervención quirúrgica, y que también son hipertróficas, grandes y feas, y que si se operan vuelven a salir en la nueva cicatriz y cada vez más grande. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo, una chica de 18 años que había tenido un accidente en el cuello y hizo este queloide tan grande y entonces, bueno, ya se ve que es extranjera y vino para hacer el tratamiento. Entonces el cirujano le saca la cicatriz esta que sobra, evidentemente, como se ve. Entonces ya se lo habían sacado varias veces y cada vez había sido más grande, entonces para evitar esta sobreproliferación del tejido normal, esto no es un cáncer, es completamente normal, pues se hizo un tratamiento de radioterapia y ha quedado así. A la derecha ha quedado el resultado. Exacto. La cicatriz está, pero mucho mejor de lo que estaba antes. En el caso de esta joven, doctor, ¿vino expresamente para ponerse en manos de esta sí, profesionales? concretamente sí. Tenemos algunos pacientes internacionales y tal, y esta vino de un país de África, había tenido un accidente y tal, y se habían enterado que hacíamos estos tratamientos y bueno, está un poco, existe el turismo médico, ¿no? De ir de países que no tienen los medios necesarios para hacer el tratamiento, pues que van bien aquí a Europa. Antes iban más a Estados Unidos, pero los precios son muy caros en Estados Unidos y Europa es mucho más competitiva. Por lo tanto, doctor Albert, para muestra un botón, aquí vemos, ¿no?, que se puede mejorar prácticamente al 100% esta radioterapia, con la radioterapia, estas enfermedades benignas que decíamos, ¿no? Sí, ahí lo que ocurre es que son enfermedades de muchos tipos. Ahí tenemos una que es de piel y quizá en lo que tenemos más indicaciones o más posibilidades son en lo que llamamos osteodegenerativas. Por ejemplo, pues en fin, problemas de epitrocleitis en el codo, en hombro, que tienen un componente inflamatorio, o sea, son procesos crónicos con un componente inflamatorio, y lo que pasa es que lo que ocurre es que la radiación a dosis muy bajas tiene este efecto antiinflamatorio, porque bloquea
la liberación, las células liberan unas sustancias que hacen de mediadores de la reacción inflamatoria, además la potencian, la citoquinas es un ejemplo, pero hay varias. Entonces, la radiación para o disminuye esta liberación, con lo cual contribuye a disminuir la inflamación y el dolor. Y tenemos dos grandes ventajas, que menos dolor y por lo tanto también más movilidad, porque uno de los problemas de estos procesos no solo es el dolor, es la incapacidad de movilidad que provocan. ¿Cuántas sesiones de radioterapia se deben hacer? ¿O a partir de cuántas empiezas a notar esa mejoría? Me imagino que depende del caso, ¿no? Sí, pero en general seguimos bastante los protocolos que hace años se establecieron por la Sociedad Alemana de Radioterapia, la DEGRO, y habitualmente hoy en día estamos haciendo sobre unas 6 sesiones a días alternos y por lo tanto 2 semanas. Son tratamientos de corta duración, en que casi lleva más tiempo la colocación exacta para tener una buena localización de la zona, que no en sí el tratamiento, que más no se nota nada, como si se hiciera un escáner o una Es decir, que no es dolorosa, el No, paciente no nota ni ninguna molestia. Es un proceso que sería similar a cómo hacerse una radiografía. Me refiero que la máquina no está en contacto con el paciente, sino es a distancia, y por lo tanto en este sentido es cómodo. Sí, sí. ¿Esos tratamientos, doctor Benjamin Guix, se hacen en Europa, en Estados Unidos? ¿Dónde se hacen? Sí, o sea, a ver, se hacen sobre todo en Europa, más que en Estados Unidos. En Estados Unidos la radioterapia se ha dedicado más prácticamente a tratar solamente el cáncer, con problemas que tienen médico-legales y tal, pues les cuesta mucho tratar enfermedades benignas. En la antigua Alemania oriental, como no tenían acceso a muchos medicamentos y antiinflamatorios y tal, es un tratamiento que se empezó a hacer hace años y que tienen una experiencia, como decía muy bien el doctor Viete, pues una experiencia larga. Y han sido un poquito, con esta experiencia, los que han ido sentando las bases de la radioterapia científica hoy en día de las enfermedades benignas. Y aparte los queloides que hemos visto, pues se emplean en tratamiento de artrosis, que duelen y que son normales que aparezcan con el envejecimiento de la población. A medida que todos nos vamos haciendo más mayores, pues hay más casos de artrosis. La artrosis, pues antes de llegar a artrosis de cadera, como vemos ahora, o de rodilla que veíamos antes, pues antes de llegar a tener que poner una prótesis porque te duele y no te deja caminar, pues, y aparte estar tomando siempre un tratamiento antiinflamatorio, pues se puede hacer un tratamiento de radioterapia. Se tolera muy bien, no tiene prácticamente efectos secundarios porque es dosis muy bajas de radiación. Empleamos la misma precisión que empleamos en los pacientes que tratamos de cáncer, lo que pasa es que con menos dosis, porque tratamos solamente el tejido inflamatorio que hace falta. El resto no hace ninguna falta tratarlo y por lo tanto, cuanto menos tejido normal se trate, mejor. ¿En nuestro país es fácil encontrar este tratamiento o sois de los pocos Bueno, que lo hacen? Aún no es un tratamiento generalizado, pero poco a poco se va haciendo. El doctor Viete es de los pioneros que lo hizo, era el jefe de servicio de hospital clínico y es catedrático de la Universidad de Barcelona, y es de los que sentó también las bases un poquito así científicas de la radioterapia. En la imagen que hay en la pantalla es un ejemplo de una de estas patologías. Es un tratamiento de lo que se llama la trocanteritis. Realmente el nombre es más complejo, pero bueno, si nos entendemos, un proceso relativamente frecuente, sobre todo en mujeres a partir de los 60 años, en esta zona del fémur, que es el trocánter, localizada es la que nos tocamos y nos apretamos la cadera por la parte derecha. Es un proceso invalidante, tiene mala solución quirúrgica, son pacientes que han necesitado pues, fisioterapia, infiltraciones, que van bien, problemas que en general duran poco. Y la verdad es que es un ejemplo de buenos resultados, hasta cierto punto, quiero decir, pero el 60% de las personas mejoran claramente el dolor,
la mitad del dolor que tenían antes, mejoran la movilidad, el doble que tenían antes. Piensa que son personas que no pueden dormir de lado porque realmente les duele mucho. Subir escaleras es un problema. Y entonces, pues estas personas, 8 de cada 10 realmente mejoran. Y me preguntan cuánto tiempo. Bueno, la valoración la hacemos a los 3 meses, porque hay personas que mejoran al cabo de un par de semanas, otros necesitan un poco más de tiempo. Y un 20% precisan 2 tandas de tratamiento, no solo una. Con lo cual, la verdad es que, en fin, anteriormente pues en el hospital se trataron pues prácticamente 200 personas solo de trocanteritis. También me decía que ¿por qué no se hacen más este tipo de tratamientos? Pues por 2 razones. Una, porque hasta hace relativamente poco los aparatos han estado colapsados por enfermos de cáncer y por lo tanto si hay un mes de lista de espera, ahora no, pero lo había habido, pues es evidente de que esto no va a ir delante de un enfermo oncológico. Y por otra parte, pues también como es un procedimiento pues que hay que ir implantando, pues en fin, hay que ir despertando, digamos, un poco el interés de los especialistas hacia campos que no son estrictamente el campo de la oncología. ¿Y la radioterapia puede ser preventiva o no? ¿O solo se utiliza en el caso de que ya hay el problema? No, que yo tenga noticia no tiene ningún efecto preventivo, ni sé de nadie que la haya empleado así. Aparte que tampoco sabemos qué pacientes realmente van a desarrollar un cuadro o no van a responder a otros tratamientos. Piense que estos pacientes habitualmente primero ven a los reumatólogos y traumatólogos y fisioterapeutas y médicos rehabilitadores, y son estos que en principio cuando ven que sus tratamientos no acaban de tener efecto, pues suelen enviar al paciente. Y por lo tanto hemos estado tratando un poco pacientes en última instancia. Pero a medida que van viendo, pasamos de ser última instancia a no ser ya la última. Claro. Y iba a decir, para terminar un poquito, ¿qué consejos o recomendaciones le daría a las personas que están pensando, bueno, no sé si hacerme esto que están hablando, la radioterapia o no? O sea, como también decíamos antes, los fisioterapeutas, reumatólogos, traumatólogos ya ven el paciente que es un poco resistente a los tratamientos antiinflamatorios o de rehabilitación habituales de fisioterapia. Y entonces, lo que yo diría es que antes de que una articulación se degenere demasiado y que haya una artrosis y que ya la única solución sea el poner una prótesis, pues probar el tratamiento de radioterapia. Y cada vez pues están enviando, al igual que el cáncer en estadios precoces, pues aquí más precozmente, y a la mínima que uno ve que ya cada vez necesita más antiinflamatorios, o cada día y al día que no se lo toma tiene molestias, porque aparte pues el estómago también lo exacto, y el sufre. riñón y el hígado, que todo se metaboliza ya. Y entonces, bueno, es como hacer una radiografía, ya lo decíamos antes, no tiene ningún efecto secundario, y son 6 sesiones, tampoco cogen mucho tiempo de uno. Perfecto, muy bien. Pues yo creo que nos queda claro todo esto. También para la gente de casa, lanzar un mensaje de tranquilidad. Hay una solución, no tanto entrar a... Como una mejoría. O una mejoría. Exacto. Y también a nivel estético, esto ayuda también como... Todas las semanas que has estado aquí, ¿no? A nivel de autoestima ayuda mucho tener una solución no tan invasiva. Exacto. Y tranquilidad. Hay gente que tiene un poco de manía a entrar en un quirófano y tal, pues esto es una alternativa más antes de entrar en el quirófano. Hay un porcentaje de personas que no hace falta operarse. Gracias a los dos. Una última pregunta. gracias. Salimos ya para romper un poquito el hielo. ¿Os gusta la magia? ¿Os agrada la magia o no? El mago pop. El mago pop. El mago pop. Si tiramos ¿Has estado con el mago pop? ¿Lo has visto? Sí, però no ara, sinó... Fa temps. Abans de que anés als Estats Units. Abans de que anés als Estats Units. I si us dic Màgic Andreu? Home. Màgic Andreu anava a la meva escola i era un curs superior a mi. Què dius? I mira si ens coneixem de fa anys. Pues ara te'l creuaràs, Hombre, quina il·lusió. Albert, si et sembla, quedin, seu en aquella taula i parlem amb el Màgic Andreu. Això serà en aquella cadira. Disculpeu, gràcies a tots dos.